Saludos a todos los alumnos y bienvenidos a otra de mis explicaciones de sintaxis, que en esta ocasión quiere centrarse en los conceptos de subordinación y dependencia sintáctica. Ambos los estudiamos a la hora de analizar la oración compuesta o uno de los tipos de la oración compuesta, que es la subordinada. Para esta ocasión también voy a recurrir a la gramática de Valencias de Tesnier, que nos servirá como inspiración para intentar representar estas estructuras sintácticas subordinadas mediante el dibujo de un átomo. Si acudís a los vídeos anteriores en los que yo utilizaba la misma gramática de Valencias para representar la imagen de la oración simple y de la oración compuesta coordinada, vamos a recordar que en ella siempre visualizábamos el verbo como el elemento nuclear de la oración y en torno a él girarían una serie de elementos cuya presencia estaría condicionada por el significado del verbo concreto que tengamos que analizar. Recurriendo a esta explicación gramatical, vamos a intentar analizar una oración que ya os anticipo que es compuesta y que es subordinada. En la oración compuesta, lo primero que tendremos que hacer es localizar los verbos y a continuación identificar la presencia de un nexo. Ese nexo será el que me permita establecer qué relación se establece entre los verbos que tengamos en la oración. Si la relación es de independencia sintáctica, es decir, si cada una de las partes de la oración las podemos analizar de manera separada, estaremos ante una oración compuesta coordinada. Sin embargo, si el nexo es un nexo subordinante e introduce una oración subordinada, esto querrá decir que la estructura subordinada, el verbo de esa estructura subordinada, dependerá sintácticamente de las exigencias establecidas por el verbo al que llamamos principal. Bueno, en esta oración vemos que el primer verbo es el verbo dijo, que vamos a representar, siguiendo con el patrón de la gramática de Valencias, como un núcleo. Un núcleo en torno al cual, en primer lugar, girará la función sintáctica de sujeto, que en este caso estará desempeñada por el sintagma nominal, la profesora. Y como veis, le vamos a asignar el número 1. El verbo dijo, su primera valencia es esta, la del sujeto. A continuación, representamos con el número 2 a la siguiente función sintáctica que encontramos, que es la del complemento indirecto. Observamos que el verbo decir, además de estar expresado en este caso en singular, es un verbo predicativo y transitivo, es decir, que su significado está incompleto y que requiere la presencia obligatoria de una función sintáctica que sabéis que se llama complemento directo. Si intentásemos localizar en esta oración cuál es el complemento directo del verbo decir, es decir, cuál es la parte de la oración que expresa el que dijo la profesora, rápidamente identificaríamos que el complemento directo estaría introducido por un nexo subordinante y se correspondería con toda esta parte de la oración que yo he subrayado en verde. Comprobamos que se trata de una estructura a la que vamos a llamar oración porque tiene su propio verbo y que llamaremos oración subordinada porque este verbo depende sintácticamente del primero. Pero que es esta oración, la introducida por el nexo que, la que va a funcionar como complemento directo del verbo principal, del verbo decir. Es decir, la función sintáctica de complemento directo representada por este número 3 y que también voy a representar con el mismo color de la raya verde, no va a ser en este caso una estructura sencilla, un sintagma nominal, que podría haber sido la profesora nos dijo el martes las notas. Las notas habría sido el complemento directo. Lo que ocurre en este caso es que el complemento directo va a estar desempeñado por una estructura compleja que contiene su propio verbo. Por tanto, el siguiente paso de reconocimiento del complemento directo lo podríamos llevar a cabo mediante la sustitución pronominal. Toda esa oración subordinada es la que podríamos sustituir por el pronombre lo y decididamente estableceríamos que se trataría del complemento directo del verbo decir. Así pues, si continuamos la representación, veríamos que el complemento circunstancial de tiempo sería el sintagma nominal el martes y que vamos a representar con el número 4. ¿Qué ocurriría para este caso en que nos hemos encontrado una oración subordinada?
Pues que ya no sucede lo que nos ocurría al analizar la oración coordinada, en la que podríamos visualizar dos átomos independientes que podríamos analizar como oraciones simples. Lo que sucede ahora es que nos vamos a encontrar una estructura principal, que es esta, cuyo núcleo es el verbo principal decir, y en el seno de esta estructura, en uno de los elementos que orbitan en torno a ese verbo, que es en el elemento del complemento directo, encontramos en esa estructura atómica una estructura subatómica, es decir, una estructura que va a contener su propio verbo y que, introducida por este nexo, le da la complejidad a la oración. En esta estructura subatómica encontraremos también un verbo, por eso lo llamamos oración, es el verbo subordinado pondría, para el que identificamos también su propio sujeto, que es el sujeto omitido, en este caso omitido porque ya ha sido expresado en la oración principal y que representaremos con el número 1. Asimismo, el verbo poner también es un verbo transitivo, es decir, requiere la presencia obligatoria de un complemento directo, que aquí lo tenemos. El sintagma nominal, un sobresaliente, será el complemento directo de la oración subordinada. Y por último, tendríamos el pronombre nos, al que le asignaríamos el número 3, aquí hay una pequeña errata, el número 3, pero con la función sintáctica de complemento indirecto. Como veis, al querer representar una oración subordinada por medio de esta metáfora visual del átomo, ya no podemos establecer dos átomos separados y conectados por un nexo, sino una estructura principal en la que podríamos localizar en uno de sus elementos fundamentales, que en este caso es el complemento directo. Si cogiéramos con microscopio y pudiésemos observar su interior, localizaríamos un verbo que condiciona la presencia también de su propia estructura, y el elemento conector entre la estructura principal y la subordinada sería este nexo. Bueno, en el siguiente vídeo abandonaremos las metáforas visuales para intentar ayudaros a distinguir los distintos tipos de oraciones subordinadas. Os anticipo que esta oración subordinada que tenemos en el ejemplo sería una oración subordinada sustantiva, porque se comporta como un sustantivo y desempeñará la función, como ya hemos visto, de complemento directo de un verbo principal. Confío en que la explicación os haya sido de utilidad. Os emplazo a que me hagáis todas las preguntas que necesitéis y bueno, pues en el siguiente vídeo pasaremos a profundizar sobre el tema relacionado con la subordinación sintáctica. Un abrazo y hasta la próxima. Muy bien hecho, chicos.